Buzas, buzos, pura vida, genial. Soy Danilo José Granera López de Costa Rica Family Divers. Antes de seguir, suscríbase a nuestro canal, dele click a la campanita y así le llegan los próximos videos y ya continuamos. Buzos listos, perfecto. Bueno, ya con el video anterior nos habíamos vuelto expertos en una planificación de hasta 2 inmersiones. Ahora lo que vamos a ver es cómo planificar 3 o más inmersiones. Recapitulemos, sin embargo, con el ejemplo que hemos venido desarrollando. Hicimos la segunda inmersión a una profundidad de 14 metros durante un tiempo real de fondo de 57 minutos. Acá los tenemos. Perfecto. Bueno, pero traíamos un tiempo de nitrógeno residual, o sea, nitrógeno acumulado por 27 minutos. ¿Qué teníamos que hacer? Sumar estos dos tiempos, el tiempo de nitrógeno residual de 27 minutos más el tiempo real de fondo de 57 minutos para saber cuánto es el tiempo total de fondo. Y eso nos arrojó 84 minutos. Lo señalamos aquí en la tabla y resultó que teníamos que hacer una parada de seguridad en forma obligatoria. Perfecto. Bueno, hasta ahí habíamos quedado con el video anterior. Sigamos entonces ahora para hacer ya lo que es la tercera inmersión. Ok, listos, planifiquemos ya la tercera inmersión. Vean, para hacerlo nosotros necesitamos un punto de partida. En este caso, el punto de partida tiene que ser el tiempo total de fondo, o sea, la suma del tiempo de nitrógeno residual que ya teníamos acumulado más el tiempo real de fondo que acumulamos en la inmersión anterior. Hay veces este es el punto en el cual nosotros fallamos. Se nos olvida sumar el tiempo de nitrógeno residual. Si nosotros no lo hacemos, entonces estamos trabajando con datos falsos, datos incorrectos. Por lo tanto, la tabla nos va a dar resultados que son incorrectos. Perfecto. Entonces vean, es importante, recalco, tomar el tiempo total de fondo, que en este caso aquí lo habíamos señalado, que eran 84 minutos, pero como no estaba, bueno, señalamos 87. A partir de aquí ya es cíclico. Ya conocemos, ya sabemos qué hacer porque ya lo hemos hecho. Buscamos el grupo de presión de salida y resultó que en este caso es el W. Recordemos, si eran 3 o más inmersiones, si caíamos en cualquiera de estos últimos 4 grupos de presión, teníamos que esperar un intervalo en superficie mínimo, que en este caso es de 1 hora. Buscamos en la tabla, entonces ese intervalo de superficie de 1 hora, asumiendo que lo hicimos por la hora exacta. Entonces aquí cae y buscamos cuál es nuestro grupo de presión después del intervalo en superficie que resultó ser el grupo de presión I. Bien. Bueno, de aquí nos vamos a la tercera tabla y ya sabemos cómo seguir trabajando. Vean, ya para esta tercera, cuarta inmersión, ya es cíclico a partir de este punto. Vamos, buscamos en la tabla 3, sacamos los datos correspondientes, nos devolvemos a la tabla 1 y seguimos exactamente con el mismo procedimiento. Pero en todo caso, vamos ahí, completemos el ejercicio. Muy bien, para la tercera inmersión, entonces entramos con el grupo de presión I, que lo tenemos acá. La tercera inmersión la voy a hacer a una profundidad de 12 metros. Vean que hemos venido haciendo cada inmersión subsiguiente a profundidades menores. Los datos que nos arroja entonces esta tabla son 42 minutos de tiempo de nitrógeno residual y 105 minutos de límite de no descompresión ajustada. Perfecto, vámonos entonces a la tabla número 1.
Muy bien, vamos y hacemos la tercera inmersión a una profundidad de 12 metros. ¿De qué dato nos tenemos que acordar? Del límite de no descompresión ajustada de 105 minutos. Por lo tanto, es el tiempo que no podemos superar como tiempo real de fondo. Fuimos, nos sumergimos e hicimos un tiempo real de fondo de 45 minutos. Perfecto. Los 45 minutos no superan el límite de no descompresión ajustada de 105 minutos. Genial, terminamos ya lo que es la tercera inmersión. Solamente nos queda corroborar un dato y es el del tiempo total de fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos el tiempo de nitrógeno residual que traíamos más el tiempo real de fondo que acabamos de acumular y eso nos da 87 minutos. Lo ubicamos en la tabla y caemos aquí. Muy bien, porque no tenemos que hacer parada de seguridad obligatoria en esta tercera inmersión. ¿Listos? Si queremos hacer una cuarta inmersión, bueno, nuestro punto de partida para esa cuarta inmersión va a ser el tiempo total de fondo. Y así cíclicamente para cuantas inmersiones querramos hacer. Pero si resulta que aquí terminamos, bueno, y salimos a la superficie respetando las normas, haciendo la parada de seguridad, saliendo a una velocidad de ascenso inferior a 9 metros por minuto. Y una vez que estamos en superficie, vamos, lavamos el equipo, nos damos una buena ducha, comemos y perfecto, a tomarnos los refrescos y recordar lo maravilloso que fueron las inmersiones. ¿Vieron qué sencillo? En realidad es muy sencillo hacer la planificación de nuestras inmersiones. Y es cuestión nada más de seguir las tablas y acordarse de algunos pequeños detalles que tenemos que manejar. Ok, hagamos algunos ejercicios ya para terminar de afinarnos. Bueno, usos, hagamos estos dos ejercicios. En el primero, vamos a suponer que hicimos una segunda inmersión a 20 metros de profundidad y un tiempo real de fondo de 20 minutos. Vamos a averiguar cuál es nuestro grupo de presión después de esta segunda inmersión. Para la tercera inmersión vamos a tener un intervalo en superficie de 45 minutos y vamos a averiguar entonces cuál es nuestro grupo de presión después del intervalo en superficie. Para una profundidad de 16 metros de nuestra tercera inmersión, ¿cuál es nuestro tiempo de nitrógeno residual, nuestro límite de no descompresión ajustada? Y si hacemos esa tercera inmersión con un tiempo real de fondo de 32 minutos, ¿cuál es nuestro tiempo total de fondo? Perfecto. Hagamos el segundo caso. El segundo caso nos dice que la segunda inmersión es a una profundidad de 16 metros con un tiempo real de fondo de 33 minutos. ¿Cuál es nuestro tiempo total de fondo de esta segunda inmersión? ¿Qué pasa? ¿Qué más ocurre durante esta segunda inmersión? ¿Cuál es nuestro grupo de presión de salida de ella? Para una tercera inmersión vamos a tener un intervalo en superficie de 1 hora y 30. ¿Cuál es nuestro grupo de presión después del intervalo en superficie? Y si la tercera inmersión la hacemos a una profundidad de 14 metros, ¿cuál es nuestro tiempo de nitrógeno residual? Además de eso, la vamos a hacer con un tiempo real de fondo de 40 minutos. Por lo tanto, lo que tenemos que averiguar es cuál es nuestro tiempo total de fondo y nuestro grupo de presión después de esa tercera inmersión. Perfecto. Démosle pausa al video y resolvamos esto que ya lo revisamos. Bien, resolvamos el primer caso. La segunda inmersión la hicimos a una profundidad de 20 metros con un tiempo real de fondo de 20 minutos. Me están preguntando cuál es mi grupo de presión después de esta inmersión. Bueno, recordemos que para sacar ese dato necesitamos el tiempo total de fondo, o sea, la suma del tiempo de nitrógeno residual 18 minutos más el tiempo real de fondo 20 minutos, un total de 38 minutos. Listo, aquí tenemos los 38 minutos. Por lo tanto, mi grupo de presión después de esta inmersión es el grupo Q. Para una tercera inmersión vamos a tener un intervalo en superficie de 45 minutos. Buscamos, aquí está, me pregunta cuál es mi grupo de presión después del intervalo en superficie, aquí lo tenemos, grupo de presión H. Vamos a la tabla número 3.
Bien, llegamos a la tabla número 3 con el grupo de presión H. La próxima inmersión la vamos a hacer a 16 metros de profundidad y me están preguntando cuál es mi tiempo de nitrógeno residual y mi límite de no descompresión ajustada. Y aquí los tenemos, son 27 y 45 minutos respectivamente. Nos devolvemos a la tabla número 1. Muy bien, hacemos ya la tercera inmersión a una profundidad de 16 metros. Hicimos un tiempo real de fondo de 32 minutos. Me preguntan cuál es mi tiempo total de fondo. Sencillo. Recordemos, es la suma del tiempo de nitrógeno residual, 27 minutos, más el tiempo real de fondo, 32 minutos, total 59 minutos de tiempo total de fondo. ¿Listos? Perfecto, ya terminamos la tercera inmersión. Si quisiéramos hacer una cuarta inmersión, recordemos, este va a ser nuestro punto de partida. Estos 60 minutos de tiempo total de fondo. Por lo tal, nuestro grupo de presión de salida después de esta tercera inmersión sería el grupo T y ahí continuamos haciendo los respectivos cálculos. ¿Vieron qué sencillo? Muy bien, hagamos el segundo caso. Perfecto, hagamos el segundo caso. Hicimos una segunda inmersión a 16 metros de profundidad con un tiempo real de fondo de 33 minutos. Me preguntan cuál es mi tiempo total de fondo. Sencillo, sumamos el tiempo de nitrógeno residual, 37 minutos, más el tiempo real de fondo, 33 minutos. La suma de ambos me da 70 minutos. Muy bien, lo ubicamos aquí en la tabla. ¿Qué está ocurriendo? Estamos en zona gris, por lo tanto tenemos que hacer parada de seguridad obligatoria. ¿Cuál es mi grupo de presión después de esta inmersión? Aquí lo tenemos, es el grupo W. Como vamos a hacer 3 inmersiones, recordemos la norma, por lo tanto tenemos que hacer un intervalo en superficie mínimo de 1 hora. Para la tercera inmersión no esperamos la hora, sino que esperamos más tiempo. Hicimos un intervalo en superficie mayor, lo hicimos de 1 hora y 30 minutos. Entonces buscamos acá 1 hora 30 minutos y aquí lo tenemos. ¿Cuál es nuestro grupo de presión después del intervalo en superficie? Listo, es el grupo de presión E. Nos vamos entonces a la tabla número 3. Bien, llegamos a la tabla 3 con el grupo de presión E. La próxima inmersión va a ser a una profundidad de 14 metros. Me preguntan cuál es mi tiempo de nitrógeno residual y mi límite de no descompresión ajustada y aquí los tenemos. 24 minutos y 74 minutos respectivamente. Volvemos a la tabla número 1 con esta información. Muy bien, vamos y hacemos entonces la tercera inmersión a 14 metros de profundidad. La hicimos con un tiempo real de fondo, o sea, tiempo efectivo de buceo de 40 minutos. Me preguntan cuál es mi tiempo total de fondo y mi grupo de presión después de esta inmersión. Sencillo, tiempo total de fondo, los 24 minutos que traemos de tiempo de nitrógeno residual más los 40 minutos de tiempo real de fondo. Total 24 más 40, 64 minutos. Listo, aquí están los 64 minutos. ¿Cuál es nuestro grupo de presión? Entonces, es el grupo de presión R, que nos va a servir de referencia para una cuarta inmersión, si es el caso que la querramos hacer. Bien, perfecto, usos. ¿Vieron qué sencillo? En realidad es muy sencillo. Ya somos máster en la planificación de inmersiones, indiferentemente si es 1, 2, 3 o más. Hasta aquí vamos a llegar. Ya tenemos todo lo necesario. Ahora vamos a ver cómo dibujar un perfil de inmersiones. Esto es para ayudarnos para controlar casualmente los datos. Veamos entonces que también es muy sencillo hacer un perfil de inmersiones y se nos va a facilitar el manejo de la información. Bien, aquí tenemos un dibujo de un perfil de inmersiones. Vamos a ver que es muy fácil hacer uso de él y nos va a ayudar muchísimo para controlar cada una de las inmersiones. Voy a explicarlo. Acá arriba tenemos para cada una de las inmersiones lo que es el grupo de presión después de la inmersión, luego el intervalo en superficie y el grupo de presión después del intervalo en superficie.
Estos datos acá son las profundidades de cada una de las inmersiones y aquí abajo lo que tenemos son los tiempos. En el caso de la primera inmersión, el tiempo real de fondo, que es lo único que necesitamos. Para las siguientes inmersiones, el tiempo de nitrógeno residual más el tiempo real de fondo, por lo tanto, el tiempo total de fondo. Y aquí, para recordar que siempre tenemos que hacer una parada al final de cada inmersión. La parada siempre se hace a 5 metros de profundidad, indiferentemente si es la de seguridad, si es obligatoria o si es una parada de descompresión de emergencia. Lo que anotamos acá es el tiempo durante el cual nosotros hacemos esa parada de acuerdo con lo que nos haya exigido la inmersión. Vamos a llenar este dibujo con el ejemplo que hemos venido desarrollando para que vean que es muy sencillo hacer uso de él. Tenemos una primera inmersión a una profundidad de 17 metros. Los anotamos acá. Hicimos un tiempo real de fondo de 45 minutos. Terminamos esa primera inmersión, hacemos nuestra parada de seguridad y de acuerdo con la tabla número 1 terminamos con el grupo de presión R. Luego de un intervalo en superficie de 65 minutos, lo que es lo mismo a 1 hora y 5 minutos, terminamos en una tabla número 2 con un grupo de presión F. Pasamos a hacer la segunda inmersión, que la vamos a hacer a una profundidad de 14 metros. De acuerdo con la tabla número 3, traemos un tiempo de nitrógeno residual de 27 minutos que los anotamos acá. Hacemos un tiempo real de fondo de 57 minutos. Sumamos ambos tiempos y nos da un tiempo total de fondo de 84 minutos. De acuerdo con la tabla número 1, caemos en zona gris, por lo tanto tenemos que hacer una parada de seguridad en forma obligatoria que la anotamos acá. Y terminamos con un grupo de presión W. Recordemos la norma, en este caso como vamos a hacer 3 inmersiones, tenemos que hacer o esperar un intervalo en superficie mínimo de 1 hora. En este caso esperamos la hora exacta, no esperamos más tiempo y terminamos con un grupo de presión I según la tabla número 2. Entonces pasamos a hacer lo que es la tercera inmersión que la vamos a hacer a una profundidad de 12 metros. Traemos un tiempo de nitrógeno residual de 42 minutos según la tabla número 3 y hacemos un tiempo real de fondo, o sea, un tiempo efectivo de buceo de 45 minutos en esta tercera inmersión. Sumamos ambos tiempos y eso nos da un tiempo total de fondo de 87 minutos. Salimos, hacemos la parada de seguridad y terminamos de acuerdo con la tabla número 1 con el grupo de presión S. ¿Vieron qué sencillo? En realidad es cuestión pues de ir rellenando ahí los cuadritos. Si queremos hacer una cuarta inmersión es de seguir exactamente el mismo procedimiento. Bueno, hasta aquí terminamos lo que es la planificación de las inmersiones. Hemos aprendido cómo hacer 3 o más inmersiones. Además de eso, a dibujar un perfil de inmersiones y cómo rellenarlo. Entonces ya hasta ahora ya somos expertos en la planificación de inmersiones. Vamos a seguir ahora con lo que es cómo encontrar un intervalo en superficie entre 2 inmersiones. He decidido que voy a hacer 2 inmersiones. La primera a una profundidad de 18 metros con un tiempo real de fondo de 40 minutos. La segunda a una profundidad de 16 metros con un tiempo real de fondo de 45 minutos. Lo que necesito averiguar es cuál es el intervalo en superficie mínimo entre estas 2 inmersiones para mantenerme dentro de los límites de no descompresión. ¿Listos? Ok. Lo primero que vamos a hacer es averiguar cuál es mi grupo de presión de la inmersión primera. Aquí lo tenemos a 18 metros con un tiempo real de fondo de 40 minutos. Mi grupo de presión es el grupo P.
Aprovecho y de una vez lo anoto en el dibujito que aprendimos a hacer. 18 metros de profundidad, tiempo real de fondo 40 minutos, grupo de presión P. Ahora lo que necesito averiguar es cuál es mi grupo de presión de la tabla número 2, o sea, después del intervalo en superficie, que es el que necesito conocer. Para eso me tengo que ir a la tabla número 3. Bien, ya sabemos que la segunda inmersión la voy a hacer a una profundidad de 16 metros con un tiempo real de fondo de 45 minutos. Perfecto. Ok, ubicamos acá los 16 metros. Muy bien. Buscamos el tiempo real de fondo. Eso lo buscamos aquí entre los límites de no descompresión ajustada a ver dónde me calza. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos un tiempo real de fondo de 45 minutos. Aquí aplica igual la misma regla. Si no se encontraba, tomamos el inmediatamente siguiente. ¿Qué necesito yo ahora buscar? Bueno, mi grupo de presión. Recordemos que estos grupos de presión son los grupos de presión que nos arroja, que nos da la tabla número 2 después de un intervalo en superficie. Entonces lo que necesito es buscar ese grupo de presión del cual yo vengo saliendo de la tabla número 2. Muy sencillo. Aquí lo tenemos, nos vamos hacia arriba y es el grupo de presión H. Listo. Aprovechamos y aquí de una vez tomamos en cuenta el tiempo de nitrógeno residual de 27 minutos y el límite de no descompresión ajustada de 45 minutos. Volvemos a la tabla número 2. Ya tenemos toda la información que necesitamos para encontrar ese intervalo en superficie mínimo entre esas dos inmersiones. La primera inmersión nos dice que salimos con un grupo de presión P. De la tabla número 3, nosotros lo que traemos como referencia es este grupo de presión H y este tiempo de nitrógeno residual de 27 minutos. Ahora lo que debemos hacer es ubicar este grupo de presión H en la tabla número 2. Y aquí está. ¿Qué dato es el que nos va a interesar? Bueno, casualmente en donde se intersecan estos dos grupos de presión y es este rango de 39 a 45 minutos. ¿Cuál vamos a tomar? Bueno, tomamos el menor. 39 minutos es el intervalo en superficie mínimo entre estas dos inmersiones para que en la segunda inmersión no superemos el límite de no descompresión. Perfecto. Así de fácil es. Vieron que es muy fácil encontrar ese intervalo en superficie. Antes de terminar, sí, analicemos este último caso, esta última inmersión. Hicimos un tiempo total de fondo de 72 minutos a una profundidad de 16 metros y aquí está. Vemos que estamos en el borde. Estamos a punto de superar ese límite de no descompresión, de forma tal que si lo pasamos en aunque sea un minuto, vamos a tener que hacer una parada de descompresión de emergencia. Y aun y cuando no lo superemos, vamos a tener que hacer una parada de seguridad obligatoria. Ahora bien, recordemos que nosotros como buzos tenemos que ser lo más conservadores posibles y ojalá alejarnos de estos datos, no exponernos a ninguna de las dos situaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos dos formas de hacerlo. Una es esperando un intervalo en superficie mayor, ¿ya? Por lo tanto, eso implica que vamos a tener menos tiempo de nitrógeno residual en nuestro cuerpo. O la otra es buceando durante menos tiempo, que nuestro tiempo real de fondo sea menor a estos 45 minutos en este caso. Perfecto, de esa forma entonces nosotros estaríamos alejándonos de estos límites. O haciendo una combinación de ambos, ¿ya? Esperando un intervalo en superficie mayor y buceando durante menos tiempo. En todo caso, aquí al final vamos a tener un tiempo total de fondo, por lo tanto nuestro grupo de presión de salida de esa segunda inmersión y el punto de referencia para ir a calcular para una tercera inmersión un intervalo en superficie mínimo. ¿Listos? Ok, así de fácil es, así de sencillo, no es nada del otro mundo.
Bueno, buzos, hasta aquí hemos llegado con lo que es el uso de las tablas de buceo. Hemos visto que es muy fácil en realidad hacer uso de ellas. Por un lado es cuestión de conocer los conceptos, o sea, qué significa cada cosa en la tabla. Por otro lado es cuestión de seguirla y tercero de acordarse de todas las normas especiales que se aplican que están debajo de la tabla número 3. Ahí están todas esas especificaciones. Hemos aprendido a lo largo de estos 3 videos cómo hacer una, dos y tres o más inmersiones. Además de eso, cómo dibujar un perfil de buceo y cómo hacer uso de él y cómo encontrar un intervalo de superficie entre dos inmersiones. Perfecto. Vean, a lo largo de todos los videos, pues he incluido casos que normalmente si nosotros somos buzos conservadores no se nos van a presentar. Por ejemplo, las paradas de seguridad obligatoria, las paradas de descompresión de emergencia, los intervalos en superficie mínimo. Sin embargo, yo los incluyo acá para que recordemos que la posibilidad de que se den, ahí está. Si nosotros no somos conservadores, entonces probablemente vamos a tener que hacer uso de todos esos conceptos. En algún momento voy a hacer otro video para enseñarles la forma de planificar inmersiones haciendo uso de nada más la tabla 1 y la número 2, o sea, prescindiendo de la tabla número 3. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Perfecto. Bueno, buzos, nos vemos. A practicar mucho, a bucear bastante, a cuidarnos y a disfrutar. Chao, chao. Pura vida. Nos vemos. Hasta el próximo.